Fuerza Ciudadana, el partido Movimiento 19 de Abril, Comunes y Fuerza de la Paz y sus candidatos a la Cámara de Representantes del Departamento del Quindío expresan este comunicado a la opinión pública quindiana. La Veeduría Ciudadana del Café, organización de control ciudadano, legalmente registrada ante la Cámara de Comercio de Armenia, en ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 40, 113 y 270 de la Constitución Política de Colombia, y en cumplimiento de la función de vigilancia, control social y defensa del interés público, se permite informar a la opinión pública del Departamento del Quindío hechos de alta relevancia democrática, jurídica y política relacionados con la actual conformación de listas y candidaturas al Congreso de la República. Las situaciones aquí expuestas se fundamentan en información pública verificable, en documentos oficiales y en hechos de conocimiento ciudadano ampliamente difundidos y se presentan con el único propósito de alertar a la ciudadanía, promover la transparencia electoral y prevenir riesgos que puedan afectar la legítima representación del Departamento del Quindío en el Congreso de la República. Este comunicado se emite en cumplimiento del deber ciudadano de advertencia temprana con absoluto respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la competencia exclusiva de las autoridades electorales y judiciales para adoptar decisiones de fondo. Primero, crisis de representación del pacto histórico en el Quindío. La situación del pacto histórico en el departamento del Quindío evidencia una crisis profunda de representación política que ha sido documentada por renuncias públicas, denuncias abiertas de sus propios integrantes y una notoria descomposición interna ampliamente registrada por medios regionales y nacionales. Uno de los hechos más relevantes fue la renuncia pública del médico Carlos Ernesto Rosso Flores, integrante de la lista de la Cámara, quien mediante carta abierta denunció la infiltración de intereses ajenos al proyecto progresista por parte de la derecha, dado los apoyos al señor Miguel Grisales por parte de contratistas de Cambio Radical y la desviación del propósito democrático de la consulta interna. Esta renuncia fue ampliamente difundida en medios de comunicación y generó un fuerte debate sobre la legitimidad del proceso interno del pacto histórico en el Quindío. Igualmente, a esto se han sumado denuncias de evidencias como la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, donde dice que a ella le consta hechos de esta situación. Esta renuncia fue ampliamente difundida en medios de comunicación. A ello se sumó el retiro del ciudadano Cristian Camilo Giraldo, quien anunció públicamente a través de un video difundido en redes sociales su salida de la campaña, manifestando haber sido sometido a presiones políticas que afectaron su integridad emocional y personal. Este hecho no solo confirmó el ambiente de tensión interna, sino que descendió alertas sobre prácticas incompatibles con la contienda democrática sana. A lo anterior se suma un hecho de la máxima gravedad, plenamente documentado y puesto en conocimiento de la ciudadanía, la celebración y ejecución de un contrato estatal por parte del señor Miguel Ángel Grisales con el Estado colombiano a través de Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado, encargada de la administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. De acuerdo con la documentación allegada y verificada, el contrato número 270 del 2025 se encontraba vigente hasta el 30 de diciembre del 2025, es decir, dentro del periodo constitucional y legalmente prohibido para quienes aspiran a ser elegidos al Congreso de la República, configurando una situación que compromete no solo la legalidad de la candidatura, sino también su legitimidad ética y moral frente al electorado. Esta circunstancia constituye una inhabilidad de carácter constitucional que trasciende el debate político y activa deberes ciudadanos ineludibles. Frente a hechos de esta naturaleza, guardar silencio no es una opción democrática, pues cualquier ciudadano, veeduría u organización social está obligada ética y jurídicamente a ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes. Pretender minimizar, ocultar o relativizar esta situación no solo vulnera el principio de la transparencia electoral, sino que expone al electorado del Quindío al riesgo cierto de elegir una candidatura jurídicamente inviable, con la consecuente pérdida de representación política para el departamento. La responsabilidad de esta situación no recae en quienes denuncian, sino exclusivamente en quien con pleno conocimiento de las reglas constitucionales decidió mantener vínculos contractuales con el Estado mientras promovía su aspiración electoral, porque ya tenía contrato cuando se presentó a la consulta del pacto histórico. Si pese a todo, el señor Miguel Ángel Grisales llegara a ser elegido, se consumaría una verdadera tragedia democrática. Su curul sería declarada nula por inhabilidad constitucional, sumiendo a la lista que lo avala en un vacío jurídico de enormes consecuencias. La voluntad popular quedaría truncada y defraudada, y el departamento del Quindío correría el riesgo real de perder su representación en el Congreso de la República. No por decisión del electorado, sino por irresponsabilidad política de quienes ignoraron deliberadamente las reglas constitucionales. Esta eventualidad no es una hipótesis alarmista, es una consecuencia jurídica previsible y evitable, que trasladaría a la ciudadanía el costo de una candidatura jurídicamente inviable desde su origen. Elegir a un candidato inhabilitado es condenar al Quindío a la incertidumbre, a la anulación del mandato popular y a un nuevo episodio de frustración democrática. La gravedad de esta situación no se agota en una sola persona. De llegarse a declarar la nulidad de la elección del señor Miguel Ángel Grisales por inhabilidad constitucional, la curul no desaparecería de inmediato, sino que pasaría al siguiente renglón de la lista. Sin embargo, esta eventual sustitución no ofrece ninguna garantía de estabilidad jurídica ni de representación legítima.
En efecto, la persona que seguiría en la lista es la señora Mónica Bolívar, sobre quien pesan cuestionamientos públicos por presunta doble militancia, al haber aparecido apoyando de manera abierta a una candidata del Senado perteneciente al Partido Liberal, pese a integrar una lista que se presenta como parte del Pacto Histórico, organización que cuenta con lista única, cerrada y obligatoria al Senado. De confirmarse esta situación, el riesgo se multiplica. No solo se estaría frente a una primera nulidad, sino ante la posibilidad real de una segunda anulación consecutiva, lo que colocaría a toda la lista en una situación de colapso jurídico y político, con consecuencias directas para la representación del Quindío en el Congreso de la República. Este escenario evidencia una cadena de responsabilidades políticas en las que no se trata de errores individuales aislados, sino de una falla estructural en la conformación de la lista que expone a la ciudadanía a la pérdida de su voz institucional por la acumulación de conductas incompatibles con las normas electorales. El mensaje es claro y no admite ambigüedades. Cuando una lista se construye sin rigor ética, sin coherencia política y sin respeto por las reglas constitucionales, el precio no lo pagan los dirigentes, sino el pueblo que deposita su confianza en las urnas. Por ello, el llamado a la ciudadanía no es retórico ni emocional. Es un llamado a la responsabilidad histórica. El Quindío merece una representación legítima, coherente y limpia, no candidaturas que nacen de un vicio constitucional y ponen en riesgo el derecho colectivo a una voz efectiva en el Congreso. Hoy más que nunca, la ciudadanía quindiana está llamada a ejercer un voto consciente, vigilante y responsable, que defienda la legalidad, la ética pública y la unidad popular. Existen caminos distintos a la resignación y el engaño, opciones políticas que no ponen en riesgo la curul del departamento y que asumen con seriedad el mandato histórico del cambio. En ese horizonte se inscribe la lista de la Fuerza Ciudadana, que recoge el legado democrático, ético y transformador del M-19 y que ofrece al Quindío una alternativa coherente, legal y comprometida con una representación limpia y efectiva en el Congreso de la República. El Quindío no puede darse el lujo de perder su voz. Elegir bien no es solo un derecho, es una responsabilidad histórica con las generaciones presentes y futuras. Estos acontecimientos no son aislados ni circunstanciales, por el contrario, revelan un patrón de exclusión, imposición y ruptura del diálogo político, que ha debilitado la credibilidad del pacto histórico como opción de representación progresista en el departamento. La salida sucesiva de integrantes de la lista demuestra la incapacidad de su dirigencia regional para tramitar diferencias, garantizar reglas claras y sostener un proyecto colectivo. En consecuencia, la lista del pacto histórico en el Quindío llega al escenario electoral fracturada, cuestionada y sin cohesión política, trasladando a la ciudadanía los costos de una crisis que es exclusivamente atribuible a las decisiones de quienes controlaron el proceso interno y desconocieron los principios de unidad, pluralismo y transparencia. Segundo, incoherencia política territorial. Se ha identificado material político en el cual la candidata Mónica Bolívar, integrante de la lista del pacto histórico a la Cámara por el Quindío, aparece respaldando públicamente la gestión de María Eugenia Lopera, identificada por el Partido Liberal. Esto resulta incompatible con la existencia de una lista única, cerrada y obligatoria del pacto histórico al Senado, encabezada por la ciudadana Carolina Corcho. Tercero, llamado a la ciudadanía. Por lo anterior, hago un llamado a la ciudadanía para evaluar con criterio e información las candidaturas presentadas en defensa de la transparencia y la coherencia política del progresismo en el Quindío. Los hechos que hoy evidencian la fractura del pacto histórico no son improvisados ni sobrevinientes. Desde el año anterior, distintos sectores del campo democrático advirtieron públicamente sobre el riesgo de repetir prácticas excluyentes, sectarias y contrarias a la unidad popular. En dicho documento se advertía que la imposición unilateral de listas, la ruptura de acuerdos y el desconocimiento de otros sectores del progresismo conducirían inevitablemente a la fragmentación, debilitando la representación popular y favoreciendo de manera indirecta a las maquinarias tradicionales. Los hechos ocurridos posteriormente, la ruptura de los acuerdos de unidad, la imposición de una lista cerrada sin consenso y la consecuente aparición de 4 listas a la Cámara por el Quindío confirman plenamente esas advertencias. No se trata, por tanto, de una coyuntura aislada, sino de la materialización de un error político anunciado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La negativa del pacto histórico en el Quindío a construir una lista unitaria obligó a las demás fuerzas progresistas a replegarse, dando lugar a 4 listas distintas a la Cámara: Pacto Histórico, Esperanza Democrática, Fuerza de la Paz y Fuerza Ciudadana. Nosotros, los afirmantes progresistas y defensores del gobierno del compañero presidente Gustavo Petro Urrego, dejamos constancia clara y expresa que no actuamos movidos por juego amigo ni por intereses mezquinos, ni mucho menos somos traidores de la democracia o del proyecto del cambio que hoy gobierna la nación. Por el contrario, con espíritu combativo, crítico y profundamente transformador, asumimos nuestra responsabilidad histórica de alertar a la ciudadanía sobre la trascendencia del voto que será depositado el próximo domingo 8 de marzo, en defensa del cambio real de la República, de Colombia. Esta advertencia no se dirige contra el pueblo ni contra el proyecto progresista, sino contra las prácticas que lo debilitan desde adentro y sobre todo contra las estructuras políticas tradicionales que históricamente han concentrado el poder, excluyendo las mayorías y traicionando las aspiraciones populares. Nuestro compromiso es con la democracia viva, con el mandato popular y con la transformación profunda que el país reclama. Atentamente, José Alfredo Bernal Rivera, cédula de ciudadanía 7.528.623, expedida en Armenia, y tarjeta profesional número 122.601 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección en la calle 20A número 1436, oficina 201 de Armenia, correo javernalrivera@hotmail.com, teléfono 302 44 44 654. Siguen firmas de ciudadanos que apoyan este comunicado.